Recoge eso del suelo ahora, basurero, dijo la mujer sin bajar la voz. Algunos rieron, otros miraron hacia otro lado. Nadie imaginó que, en ese mismo instante, alguien ya estaba grabando todo. La bolsa cayó al suelo en plena alfombra roja. Antes de que tocara el piso, alguien rió. Una risa corta, abierta, suficiente para que otros miraran. La mujer señaló sin apuro, como quien corrige un error ajeno. «Recoge eso del suelo ahora, basurero». Un fotógrafo bajó la cámara apenas un segundo. Una invitada se llevó la mano a la boca, no para detener la risa, sino para disimularla. Nadie dijo nada. El trabajador de limpieza estaba cerca, fuera del centro de la escena, uniforme gris, carrito detenido, mirada baja. Un guardia giró el cuerpo, dándole la espalda. Desde la radio, alguien apuró. «Vamos, que ya salen los autos». Había público, había teléfonos grabando, había prisa por terminar. El hombre avanzó, se agachó, recogió la basura sin mirar a nadie. Otra risa, más baja esta vez, se perdió entre los flashes. Desde la segunda fila, un teléfono corrigió el encuadre y siguió grabando. No por la orden, por lo que acababa de aceptarse sin discusión. La escena duró segundos, fue clara, fue pública, una orden humillante, un silencio colectivo, una obediencia inmediata. Mientras las luces empezaban a apagarse y la alfombra se preparaba para desaparecer, nadie parecía inquieto. El evento había salido bien, todo seguía en orden. Lo único que aún no se entendía era que esa escena no había terminado, porque cuando algo queda registrado frente a todos, no necesita explicación para volver. El evento ya había terminado para quienes todavía importaban. Las luces seguían encendidas, pero habían perdido intención. Ya no buscaban rostros, iluminaban el espacio por costumbre, como si apagar de golpe pudiera revelar algo que no convenía ver. Los fotógrafos enrollaban cables sin apuro. Algunos invitados caminaban hacia los autos mirando el teléfono. Otros ajustaban el saco, apurando el paso antes de que el lugar empezara a verse distinto. La alfombra roja seguía ahí, pero ya no era perfecta. En los bordes, pequeñas ondulaciones rompían la línea recta. Desde lejos no se notaban, de cerca, sí. El trabajador de limpieza empujó el carrito despacio. El ruido de las ruedas era bajo, casi absorbido por el murmullo final del evento. No miraba a los costados, no porque no pudiera, sino porque sabía que en ese tipo de lugares mirar era exponerse, y exponerse nunca ayudaba. Su presencia no llamaba la atención. Era parte del fondo, algo que aparece cuando algo se ensucia y desaparece cuando vuelve a verse bien. Nadie lo había presentado, nadie lo necesitaba visible. Había limpiado alfombras muchas veces, siempre después, cuando ya no quedaba nadie mirando. Esa noche había sido distinto, la orden todavía parecía estar ahí, aunque nadie la repitiera. No flotaba como un eco. Se sentía más bien como una marca, algo que no necesitaba sonido para seguir ocupando espacio. Recoger, obedecer, seguir. Para cualquiera que observara desde afuera, no había ocurrido nada fuera de lo normal. Una mujer dio una instrucción, un trabajador la cumplió. El evento siguió su curso. Todo encajaba. Desde adentro, la sensación era otra. El hombre acomodó la bolsa dentro del carrito y alisó el borde de la alfombra con cuidado. Sus manos se movían con precisión. No había prisa, pero tampoco pausa innecesaria. Ese ritmo lo mantenía estable, un método simple para no equivocarse. Al incorporarse, sintió una breve tensión en los hombros. Nada visible, solo un ajuste involuntario, como cuando el cuerpo corrige una postura sin pedir permiso. Tomó aire una vez, corto, y siguió. Un asistente pasó a su lado hablando por teléfono. No se detuvo ni se apartó.
El trabajador frenó el carrito medio segundo para dejarlo pasar. Esperó sin gesto alguno. Cuando el camino volvió a quedar libre, avanzó otra vez. Desde afuera, eso se veía como aceptación absoluta. Desde adentro, era cálculo. Había aprendido con el tiempo que reaccionar no cambiaba el resultado inmediato. Reaccionar solo dejaba huella, y las huellas, en esos lugares, siempre se leen en contra del mismo. Siguió avanzando. A pocos metros, la mujer que había dado la orden esperaba junto a su auto. Reía mientras hablaba con alguien más, como si el episodio ya no existiera. Para ella, había sido una corrección menor, un detalle resuelto. No lo miró cuando pasó cerca. Eso también era parte del orden. El trabajador se detuvo donde terminaba la alfombra. Más allá, el suelo era de cemento, sin brillo, sin intención. Apoyó el carrito y revisó el recogedor. Todo en su lugar, nada que repetir. En ese momento alguien más observaba en silencio. No llevaba credencial, no parecía personal ni invitado. Estaba apoyado contra una valla con el teléfono a la altura del pecho, como quien revisa mensajes mientras espera. Había llegado tarde y se había quedado al margen. Había visto todo. No hizo ningún gesto, no reaccionó. Simplemente había grabado, no por impulso, no por indignación visible, porque algo en la escena había sido demasiado claro para desaparecer sin rastro. El trabajador no lo sabía, no sabía que la orden había quedado registrada con nitidez, que la risa se escuchaba, que el silencio posterior también, que el encuadre no tembló. En ese momento, solo sabía que el turno no había terminado, que todavía quedaban vasos aplastados, papeles, restos pequeños que nadie más recogería. Empujó el carrito una vez más. Desde la entrada, el coordinador del evento daba indicaciones rápidas. Había que desmontar. Todo debía desaparecer antes de que el lugar quedara vacío por demasiado tiempo. Los eventos no terminan cuando se van los invitados, sino cuando ya no queda nada que mirar. El trabajador cruzó detrás de una valla metálica. Ahí ya no había alfombra. Nadie prestaba atención. El sonido cambiaba. Menos voces, más eco. Por primera vez desde la orden, levantó un poco la vista. No buscó a la mujer, no buscó a los invitados. Miró el espacio donde había ocurrido todo. Desde esa distancia, parecía insignificante. Un tramo de alfombra, un punto más en una noche larga. Exactamente por eso había ocurrido ahí. Las luces empezaban a apagarse una a una. Los autos se alejaban. El lugar se vaciaba rápido, como si nada mereciera quedarse. Y aún así, algo no se había ido, no en él, en el ambiente, en los teléfonos que no se guardaron de inmediato, en ciertas miradas que, ahora sin ruido alrededor, empezaban a revisar lo que habían aceptado sin pensar. El trabajador empujó el carrito hacia la salida trasera, por donde siempre salía. No sabía que esa noche no terminaría igual que las otras. No sabía que la escena no se había cerrado. Solo sabía que había hecho su trabajo. Y que, sin decir una palabra, había permitido que lo ocurrido quedara exactamente como fue, frente a todos. La salida trasera no tenía alfombra. Era un pasillo estrecho, con paredes marcadas por golpes viejos y una luz blanca que no favorecía a nadie. Ahí terminaban los eventos, no con aplausos ni despedidas, sino con ese cambio brusco de iluminación que volvía todo más pequeño y más real. El trabajador empujó el carrito hasta el punto habitual y lo dejó junto a los otros, dos más, idénticos, alineados contra la pared. Dejó la bolsa en el contenedor grande y acomodó las herramientas sin pensar demasiado. Escoba a la izquierda, recogedor apoyado, guantes doblados. Siempre en el mismo orden. El sonido del lugar era otro. Sin música, sin conversaciones cruzadas, solo pasos lejanos, alguna puerta que se cerraba y el zumbido constante del sistema de ventilación.
un ruido continuo que, con el tiempo, dejaba de notarse, pero nunca desaparecía del todo. Se quitó los guantes con cuidado. La piel de los dedos estaba algo tirante. Cerró la mano una vez. La abrió. Sintió una rigidez breve en la muñeca y la soltó moviéndola apenas. Nada visible, nada que pidiera atención. Desde afuera, cualquiera habría dicho que la noche seguía su curso normal. Un turno más, un cierre limpio, nada digno de recuerdo. Pero algo no terminaba de asentarse. En el frente del edificio, los últimos autos se alejaban. Los guardias conversaban con un tono más suelto, ya sin tensión. Uno de ellos miró el teléfono y dejó escapar una sonrisa corta, casi automática. Guardó el dispositivo y siguió caminando. El trabajador no lo vio. Cruzó hacia el área de descanso, un cuarto pequeño con una mesa de metal, 2 sillas y una máquina de café que funcionaba solo a veces. Se sentó sin recostarse del todo, apoyando los antebrazos sobre la mesa. El frío del metal subió por los brazos y lo obligó a acomodarse. Se quedó quieto unos segundos, la mirada fija en un punto sin importancia de la pared. Tomó aire una vez, profundo, luego otra, más breve, como si midiera el tiempo. No pensó en la mujer, no pensó en la risa, pensó en el horario. Si salía 5 minutos más tarde, el trayecto se alargaba. A esa hora, el tránsito se cargaba de golpe. Si salía ahora, llegaba justo. Se levantó. Al volver a pasar por la salida trasera, el ruido del frente casi había desaparecido. El evento ya era pasado. Para los invitados, para la ciudad, para todos los que tenían algo mejor que hacer. En la esquina del edificio, el hombre que había grabado seguía ahí. No estaba exactamente en el mismo lugar, pero tampoco se había ido. Estaba de pie, apoyado contra una valla, con el teléfono a la altura del pecho. Desplazaba el dedo lentamente por la pantalla. No había apuro en sus movimientos. Reprodujo el video otra vez. Duraba poco, lo necesario. La orden se escuchaba clara. La risa entraba antes de que la frase terminara. El silencio posterior quedaba intacto, sin cortes. No había comentarios, no había edición, solo la escena. El trabajador pasó a unos metros. El hombre levantó la vista apenas un segundo. Sus miradas se cruzaron sin detenerse. No hubo gesto, ni señal, ni reconocimiento. El trabajador siguió caminando. Para él, ese cruce no significó nada. Un rostro más, el final de una jornada. El otro guardó el teléfono en el bolsillo. No lo subió. No todavía. Había algo en esa escena que no encajaba con la velocidad. No pedía reacción inmediata. No parecía hecha para indignarse rápido y seguir. Necesitaba que el lugar se vaciara primero, que la noche terminara de cerrarse. Se alejó caminando. En otro punto de la ciudad, el video llegó a una primera pantalla. No fue publicado. Fue enviado de forma directa, sin adornos, con un mensaje breve que no explicaba nada. La persona que lo recibió lo miró una vez. Luego otra. No respondió. Volvió a reproducirlo, esta vez sin sonido. La imagen seguía funcionando igual. Quizá más. De regreso, el trabajador llegó a la parada del transporte, el mismo banco de siempre, la misma luz intermitente. Se sentó y apoyó la espalda con cuidado. Notó el cansancio en la base del cuello, una presión conocida, nada nuevo. Sacó el teléfono del bolsillo, revisó la pantalla, ningún mensaje, lo guardó de nuevo. El transporte tardó más de lo habitual. Cuando llegó, subió sin apuro y se sentó cerca de la ventana. Miró el reflejo del vidrio sin buscar verse. Las luces de la calle se deslizaban de forma regular, una tras otra. Cerró los ojos un instante. No pensó en lo ocurrido como algo excepcional. No lo archivó como recuerdo. Para él, había sido una noche con una variación incómoda. Nada más.
En otro lugar, alguien volvió a enviar el video, esta vez a 2 personas, sin texto, sin explicación. Una respondió con silencio, la otra tardó. El vehículo avanzó. El trabajador apoyó la cabeza contra el respaldo y dejó que el trayecto hiciera su parte. El video no se movió más esa noche. Quedó ahí, guardado, esperando, porque había cosas que no perdían fuerza con el tiempo, solo necesitaban el momento justo. A la mañana siguiente, el video seguía exactamente donde había quedado. No había explotado, no había aparecido en ningún sitio visible, no había provocado reacciones públicas. Era solo un archivo guardado en varios teléfonos, intacto, esperando sin hacer ruido. El trabajador comenzó el día como siempre. Se levantó a la misma hora, se puso el uniforme gris y salió sin revisar el teléfono más de lo habitual. No había motivo. El trayecto fue el de siempre, con los mismos rostros repetidos y el mismo silencio compartido entre desconocidos que viajan juntos sin mirarse. El edificio donde trabajaba durante la semana no tenía alfombra roja ni cámaras. Tenía pisos lisos, pasillos largos y luces blancas que no variaban nunca. Ahí no había espectáculo. Cada cosa ocupaba su lugar sin fingir nada. Empujó el carrito por el corredor principal. El sonido de las ruedas se mezclaba con el despertar del lugar. Puertas que se abrían, teclados encendiéndose, una cafetera que tardaba más de lo normal, nada llamativo, nada fuera de ritmo, invisible mientras todo funcione, visible solo cuando algo estorba. Recogió papeles cerca de la entrada, enderezó un cesto volcado, limpió una mancha seca que nadie había señalado, pero que había quedado justo en el paso. Cuando terminó, nadie comentó nada, como casi siempre, hasta que algo se interrumpió. No fue una frase, no fue un gesto grande, fue una pausa. Una mujer que salía del ascensor disminuyó el paso al verlo pasar. No se detuvo por completo, no lo miró de frente, pero sus ojos lo siguieron un segundo más de lo habitual. Luego frunció levemente el ceño, como si intentara ubicar un recuerdo que no terminaba de aparecer. El trabajador no lo notó. Un poco más adelante, un guardia le sostuvo la puerta cuando empujaba el carrito. No lo había hecho otras veces. El gesto fue simple, casi automático, pero ocurrió. «Gracias», dijo el trabajador, con voz baja. «Buen día», respondió el guardia. El hombre no soltó la puerta de inmediato. Esperó a que el carrito pasara por completo. Luego lo miró una fracción de segundo más antes de seguir su camino. Nada más. No hubo comentario, no hubo explicación. El día avanzó. En otro punto de la ciudad, el video empezó a moverse, no en redes abiertas, no en espacios públicos, en conversaciones privadas. Alguien lo compartió en un grupo pequeño, sin título, sin mensaje, solo el archivo. 5 personas lo vieron, 2 no respondieron. Una preguntó si era real, otra indicó el lugar exacto donde había ocurrido. La 5ª persona no escribió nada. Volvió a reproducirlo. Esta vez prestó atención a los detalles, al tono, a las risas que entraban antes de que la frase terminara, a la manera en que el silencio se instalaba después, sin que nadie lo interrumpiera. No lo compartió de inmediato. Lo guardó. El trabajador terminó la mañana sin incidentes. Almorzó en el mismo sitio de siempre, el mismo menú sencillo, la misma mesa cerca de la ventana. Afuera, el tránsito avanzaba con su ritmo irregular. Mientras comía, notó algo distinto, no en el ambiente, en el cuerpo. La rigidez leve que solía quedarse después de una escena incómoda no estaba. Los hombros no estaban tensos. La respiración bajó de ritmo sin que lo buscara, como si algo se hubiera acomodado solo. No lo analizó, no intentó entenderlo. Terminó de comer y volvió al trabajo. A media tarde, pasó por una zona común donde varias personas conversaban de pie.
Al verlo acercarse, uno de ellos se desplazó hacia un lado para dejarle espacio. El gesto no fue exagerado, no fue amable en exceso, pero fue deliberado. «Pasa», dijo, señalando el hueco. El trabajador asintió y siguió. Ese gesto, mínimo, le quedó rondando más de lo habitual, no por lo que significaba, sino porque no encajaba con la costumbre. Se dio cuenta de que lo había registrado recién cuando ya estaba lejos. Mientras tanto, el video llegó a alguien que entendía su peso. No era una figura pública. No tenía seguidores visibles. Era alguien acostumbrado a observar escenas así sin estar en el centro. Alguien que reconocía jerarquías, tonos y abusos aceptados como normales. Vio el video una vez, luego otra. No escribió nada, lo envió a una sola persona más, acompañado por una frase breve que no explicaba ni acusaba. «Esto pasó anoche», nada más. Al final del turno, el trabajador pasó por el área donde suelen reunirse los supervisores. No tenía que detenerse, no lo hizo, pero uno de ellos levantó la vista al verlo pasar y siguió su movimiento hasta que dobló el pasillo. No fue una mirada dura, tampoco cercana, fue una mirada atenta, nueva. Esa noche, el trabajador llegó a casa como siempre. Dejó las llaves en el mismo lugar. Se sentó unos segundos antes de cambiarse, con los pies apoyados en el suelo. Notó el cansancio en la base del cuello y movió la cabeza despacio hasta que cedió un poco. El silencio del espacio se sintió más amplio que otras veces. Tomó el teléfono por costumbre. Había un archivo nuevo, reenviado. No venía de alguien cercano. No traía mensaje. Abrió el video. No necesitó sonido para reconocer la escena. Cerró la aplicación casi de inmediato. Sintió una breve presión en el pecho, corta, que desapareció al exhalar. Dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. No sonrió. No frunció el ceño. Siguió con su rutina, pero algo ya se había movido. No una justicia, no una reparación, un desplazamiento. El tipo de cambio que no se anuncia, pero se filtra en los gestos. El tipo de cambio que empieza cuando alguien más deja de mirar igual. Y aunque todavía nadie decía nada en voz alta, el silencio ya no ocupaba el mismo lugar. El cambio no llegó como una noticia. No hubo avisos ni mensajes colectivos, no apareció como un tema central. Llegó de forma lateral, como llegan las cosas que ya no se pueden desviar, pasando de mano en mano, sin pedir permiso, sin un punto exacto de inicio. El trabajador comenzó el día sin notar nada distinto al principio. El uniforme estaba limpio, el carrito, en su lugar. El edificio despertaba con el mismo murmullo bajo de siempre. Si alguien le hubiera preguntado, habría dicho que todo seguía igual. Pero no todo seguía igual. En el primer pasillo, una conversación se cortó cuando pasó empujando el carrito. No se detuvo. No miró. Aún así, percibió el silencio que quedó atrás, breve, como cuando alguien baja la voz por reflejo. No era hostil, tampoco casual. Siguió. En el área común, 2 personas hablaban frente a una pantalla. Al verlo acercarse, una de ellas giró apenas el cuerpo, cerrando el ángulo. El gesto fue suave, casi automático, pero consciente. El trabajador acomodó un cesto y avanzó sin modificar el paso. Desde afuera, esos detalles no significaban nada. Eran gestos mínimos, imposibles de señalar, pero no eran aislados. Tenían continuidad. En otro punto de la ciudad, el video ya no circulaba solo como archivo. Ahora llevaba una idea consigo. Quien lo recibía sabía dónde mirar. Sabía que no se trataba únicamente de una orden, sino del tono, de la risa que entraba antes de que la frase terminara, del silencio posterior, largo, sin correcciones. Durante una pausa de café, alguien apoyó el teléfono sobre la mesa y dejó que el video se reprodujera. No hizo comentarios. «¿Es de anoche?», preguntó la otra persona sin apartar la vista de la pantalla.
Sí, nada más. No hubo ironía, no hubo risa compartida. La mirada se sostuvo un segundo de más antes de que el teléfono volviera al bolsillo. Mientras tanto, el trabajador limpiaba una sala de reuniones vacía. Las sillas estaban desordenadas. Había vasos de papel y una carpeta olvidada en una esquina. Se movió con el mismo método de siempre, sin apuro, sin ruido innecesario. Al agacharse, una molestia leve cruzó la espalda baja. Se enderezó despacio. Apoyó la mano en el carrito un instante más largo de lo habitual. El cuerpo se reajustó solo. Tomó aire y siguió. Al salir, una mujer esperaba para entrar. Le sostuvo la puerta. «Gracias», dijo él. Ella asintió. No lo miró de frente, pero no soltó la puerta hasta que pasó por completo. El gesto fue preciso, medido. Un cuidado que no estaba ahí otros días. No era cercanía, no era distancia, era atención. Al mediodía, el video apareció en un espacio distinto. No entre amigos, no en conversaciones informales, en un chat de trabajo, no como tema principal, sino como algo que alguien había visto. ¿Alguien vio esto?, escribió una persona. El archivo se descargó varias veces. Las burbujas de escritura aparecieron y desaparecieron sin texto. Alguien escribió una reacción y la borró. Otro preguntó si se sabía quién era la mujer. No hubo respuesta. El silencio regresó al chat, pero esta vez se notaba. No era vacío, era contención. El trabajador almorzó en el mismo sitio de siempre. Al sentarse, notó que una persona en la mesa de al lado miraba su teléfono y luego levantaba la vista, como midiendo una distancia. No sostuvo la mirada. Volvió a la pantalla. El trabajador terminó de comer y se levantó. En el pasillo central, escuchó su nombre. No fue dicho con claridad. Fue un murmullo que se filtró entre otras frases, lo suficiente para ser reconocido. No se detuvo. No giró la cabeza. El paso no cambió, pero algo se tensó brevemente en el pecho, una presión corta que desapareció al avanzar unos metros más. En el frente del edificio, dos personas salieron a fumar. Una de ellas mostró el video. El volumen estaba bajo. Aún así, la risa se escuchó, breve, incómoda, no celebratoria. «No está bien», dijo una voz, sin énfasis. «No», respondió la otra. No hubo discusión, tampoco bromas. El trabajador terminó su turno y se dirigió a la salida. En el control, el supervisor levantó la vista. «¿Todo bien hoy?», preguntó. La pregunta era simple, normal, pero no solía hacerla. «Sí», respondió el trabajador. El supervisor asintió y bajó la mirada. No dijo nada más, pero no retomó lo que estaba haciendo de inmediato. La pregunta quedó suspendida. Esa tarde, el video cruzó un límite más. Llegó a alguien que conocía el evento desde dentro. No había estado presente esa noche, pero sabía cómo funcionaban esas salidas, esas jerarquías, esos gestos que no se cuestionan. Vio el video completo. Luego volvió a verlo. En la segunda reproducción se detuvo en los detalles, en quienes reían, en quienes miraban hacia otro lado, en lo rápido que todo volvía a su curso. No escribió nada, no lo compartió. Guardó el teléfono, decidió esperar. El trabajador volvió a casa y dejó las cosas en su lugar habitual. Se lavó las manos más tiempo de lo necesario, sin notarlo. El agua caliente le devolvió sensibilidad a los dedos. Al secarse, notó un temblor leve que desapareció enseguida. Encendió el televisor, pero no lo miró. Se sentó un momento en silencio. La inquietud no era clara, no tenía forma, solo estaba ahí como un movimiento que todavía no encontraba salida. No revisó el teléfono. En otro lugar, alguien abrió una red social y volvió a cerrarla sin publicar nada. El video estaba listo, el momento todavía no.
Porque ya no se trataba solo de mostrar una escena, se trataba de quienes la verían y de quienes tendrían que reconocer lo que habían aceptado sin decir nada. Esa noche, varias personas se fueron a dormir con el mismo archivo guardado en el teléfono. Nadie lo subió, nadie lo negó, y ese equilibrio frágil entre lo que ya circulaba y lo que aún no se decía, empezó a tensarse, como algo que ya no se puede devolver a su lugar. El sistema no reaccionó de inmediato. No lo hizo con comunicados ni con correos urgentes. No aparecieron reuniones improvisadas ni mensajes fuera de horario. Cuando no sabe todavía qué camino tomar, el sistema primero se queda quieto. Observa, mide, escucha sin preguntar. El trabajador llegó como siempre. La entrada principal estaba limpia. El control funcionaba con normalidad. Los guardias se turnaban sin cambios visibles. Desde afuera, nada parecía alterado. Pero el ambiente no era el mismo. En el hall, dos personas conversaban en voz baja frente a una pantalla. Al verlo pasar, una de ellas terminó la frase con un gesto rápido, como si ya no fuera necesario decir nada más. No hubo sobresalto. No hubo disimulo, solo una pausa que no estaba ahí otros días. El trabajador empujó el carrito sin modificar el paso. No miró la pantalla, no necesitó hacerlo. En los pasillos, los saludos comenzaron a aparecer antes de lo habitual. No eran cordiales en exceso, no buscaban cercanía, eran breves, claros, sostenidos apenas un segundo más de lo necesario. Un buen día. Un asentimiento firme, no todos, no en todos lados, pero suficientes para notarse. Respondió como siempre, con la voz justa, sin detenerse, con el mismo ritmo. Sabía que los cambios bruscos llaman atención, y la atención, en esos lugares, no siempre juega a favor. Mientras tanto, el video había dejado de ser solo un registro incómodo, ahora generaba algo distinto. No conversaciones abiertas, no acusaciones, preguntas que nadie formulaba en voz alta, pero que aparecían en los silencios, en las miradas que se sostenían antes de cambiar de tema, en la forma en que algunas personas bajaban el volumen del teléfono sin darse cuenta. En un piso alto, alguien reprodujo el video con el sonido apagado. Lo vio completo. Luego retrocedió unos segundos y volvió a mirar. No necesitaba escuchar la orden. La escena funcionaba igual. Cerró la aplicación y dejó el teléfono boca abajo sobre el escritorio. No escribió a nadie. En el área de limpieza, el trabajador vació un contenedor grande. El peso lo obligó a ajustar la postura. Sintió un tirón breve en la espalda y se detuvo medio segundo más de lo habitual. Apoyó el cesto con cuidado. Respiró hondo y siguió. El cuerpo reaccionaba antes que cualquier pensamiento. A pocos metros, una supervisora observaba desde la puerta. No daba instrucciones, no intervenía, solo miraba. No era la mirada habitual de control, tampoco de corrección. Era una atención distinta, como si estuviera registrando algo que hasta hacía poco no consideraba relevante. Cuando el trabajador terminó, ella asintió levemente y se retiró sin decir nada. Ese gesto quedó suspendido. Más tarde, en el comedor interno, el tema apareció sin aparecer. Lo de la salida del evento. Empezó alguien, dejando la frase incompleta. Otra persona levantó la vista. Sí, respondió. No hubo detalles, no hubo nombres, pero nadie preguntó de qué hablaban. El trabajador pasó cerca de esa mesa. No se detuvo, no escuchó más de lo necesario. Aún así, el tono le llegó. No era curiosidad, no era burla, era cautela. Como si algo hubiera cruzado una línea invisible y nadie quisiera ser el primero en volver a pisarla. En otra oficina, alguien con responsabilidad directa sobre el evento recibió el video por tercera vez. Esta vez no lo dejó pasar. Cerró la puerta, ajustó el volumen, prestó atención a cada sonido, a la risa que entraba antes de que la frase terminara, a la orden,
al silencio que siguió, largo, sin correcciones. Apoyó los codos sobre el escritorio y se quedó quieto. No pensó en el trabajador, pensó en el lugar, en quienes estaban presentes, en quienes no hicieron nada. Pensó en cómo se vería esa escena si dejaba de ser privada. El trabajador continuó con su rutina. Limpió una escalera, reemplazó bolsas, reordenó un espacio común. El cuerpo respondía, pero había una tensión distinta en la base del cuello, como una alerta baja que no se activaba del todo. No era miedo, tampoco expectativa. Era cuidado. A media mañana, alguien le pidió algo que no solían pedirle de ese modo. ¿Podés limpiar esto ahora?, dijo una voz desde una oficina. El pedido no era extraño, el tono sí. No fue una orden, fue una solicitud. Sí, respondió el trabajador. Entró, limpió lo necesario y salió sin comentarios. Mientras lo hacía, notó que la persona lo observaba desde la puerta, no el piso, no el trabajo, sino a él, como si midiera algo que no se podía barrer. Cuando terminó, esa persona dijo, «Gracias», no agregó nada más. Ese «gracias» quedó resonando más tiempo del habitual. No por gratitud, sino porque no encajaba con la costumbre. En los niveles más altos del edificio, la conversación empezó a tomar forma. No como acusación, no como defensa, como inquietud. «Esto no es solo el video», dijo alguien. «Es lo que muestra». «¿Y cuándo aparece?», respondió otro. «¿Y quiénes estaban?», agregó una tercera voz. No mencionaron al trabajador por su función. Lo mencionaron por su lugar en la escena. Eso ya era distinto. El video seguía sin estar publicado, pero había cruzado un punto silencioso. Ya no podía reducirse a una anécdota aislada. Demasiadas personas lo habían visto, en demasiados espacios distintos, y cada nueva reproducción lo hacía un poco más difícil de encerrar. El trabajador terminó su jornada sin incidentes visibles. Al salir, el guardia del turno de la tarde lo miró de otra manera. No con desconfianza, con algo más cercano a la precaución. «Buenas tardes», dijo el guardia. «Buenas», respondió él. El guardia sostuvo la mirada el tiempo justo antes de apartarla. En el trayecto de regreso, el cansancio apareció como siempre, pero acompañado de una claridad extraña, como si el día hubiera tenido un peso distinto sin que él lo hubiera cargado de forma consciente. Al llegar a casa, dejó las llaves, se sentó y respiró hondo. Notó que los hombros estaban más bajos de lo habitual. No lo celebró, solo lo registró. No revisó el teléfono. En otro lugar, alguien abrió un documento en blanco y escribió un título. Lo miró unos segundos. No lo guardó. Cerró el archivo. Todavía no, porque antes de cualquier movimiento visible, el sistema necesitaba una cosa más. Tiempo. Tiempo para decidir si iba a corregirse o si iba a protegerse. El silencio no se rompió de golpe. Empezó a fallar, no con un ruido claro, sino con pequeñas pérdidas de eficacia, como algo que siempre sostuvo peso y, sin avisar, deja de hacerlo en algunos puntos. El trabajador llegó más temprano de lo habitual, no por necesidad, sino porque el cuerpo se despertó antes. Se vistió en silencio, ajustó el uniforme y salió sin revisar el teléfono. El aire de la mañana estaba más frío. Caminó con un ritmo medido, atento a no apurarse. En la entrada, el guardia del turno nocturno levantó la vista. «Buen día», dijo. No era costumbre. «Buen día», respondió el trabajador. El guardia asintió, pero no volvió enseguida a lo que estaba haciendo. Se quedó quieto un segundo más, como si evaluara algo que no terminaba de ordenar. Adentro, el edificio se movía distinto, no más rápido, no más lento, distinto en la forma en que las personas ocupaban el espacio. Algunos pasillos estaban más vacíos. En otros, las conversaciones se detenían antes de completarse.
El trabajador empujó el carrito con el mismo ritmo de siempre. En una esquina, dos empleados hablaban frente a una pantalla. Uno de ellos tenía el teléfono apoyado sobre el escritorio, inclinado hacia adentro. Al verlo pasar, el aparato fue girado con un gesto mínimo, automático, casi inconsciente. No hubo miradas cruzadas, no hubo incomodidad visible, solo un reflejo aprendido. Más adelante, una puerta que solía estar abierta permanecía cerrada. Desde adentro se escuchaban voces bajas, medidas. No se distinguían palabras, pero sí el cuidado con el que se decían. El trabajador siguió. Mientras limpiaba una zona común, notó que alguien se detenía a observarlo desde unos metros más allá. No era curiosidad, tampoco control directo. Era cálculo. Una mirada que no buscaba el piso ni el trabajo, sino la escena completa. Cuando terminó, esa persona se apartó sin decir nada. La reacción llegó antes que el pensamiento. Una tensión breve subió por la espalda y se instaló entre los omóplatos. Ajustó la postura. Respiró hondo una vez y siguió. No miró hacia atrás. En otro lugar, el video ya no circulaba solo entre personas con tiempo para mirar. Había llegado a alguien que debía decidir, no alguien expuesto, alguien interno. Vio el video completo. Luego lo volvió a reproducir, bajando el volumen aún más, como si el sonido pudiera filtrarse fuera de la oficina. Se detuvo en la orden, en la risa que entraba antes de que la frase terminara, en la obediencia inmediata. Apoyó el teléfono boca abajo y permaneció quieto. Durante el resto de la mañana, los cambios fueron más claros. Un supervisor pasó 2 veces por el mismo pasillo sin motivo visible. Un correo fue enviado y retirado antes de llegar. Una conversación se cortó justo cuando el trabajador apareció en el marco de una puerta. Nada concreto, nada denunciable, pero el silencio ya no protegía a todos por igual. Al mediodía, el comedor interno estaba más lleno de lo habitual. El trabajador se sentó en su lugar de siempre y comenzó a comer sin apuro. Las conversaciones alrededor eran bajas, fragmentadas, como si nadie quisiera ser el primero en decir algo de más. En una mesa cercana, alguien habló sin nombrar. «Eso no tendría que haber pasado así», dijo una voz. «No», respondió otra. «Y menos con gente mirando». El trabajador no levantó la vista, siguió comiendo. La mandíbula se tensó apenas, un gesto breve que se desarmó al tragar. En otro punto del edificio, una reunión se desarrollaba a puerta cerrada. No figuraba en ninguna agenda. 3 personas sentadas alrededor de una mesa, el teléfono en el centro. Nadie habló mientras el video se reproducía. Cuando terminó, una de ellas dijo: «Esto ya no se puede manejar igual. No hubo respuestas inmediatas, no hubo desacuerdos. Solo la confirmación silenciosa de que algo había cambiado». El trabajador terminó el almuerzo y retomó su recorrido. En un pasillo lateral, escuchó pasos detrás de él. No aceleró, no giró la cabeza. «Disculpa», dijo una voz. Se detuvo. Un hombre que no solía hablarle estaba a pocos metros. No parecía nervioso, pero medía cada gesto, como si supiera que estaba cruzando una línea. «¿Vos estabas trabajando esa noche?», preguntó con el tono bajo. El trabajador sostuvo la mirada un instante. Sintió cómo la tensión se concentraba en el pecho, compacta, precisa. «Sí», respondió. Nada más. El otro asintió, como si esa respuesta cerrara una confirmación previa. «Está bien», dijo, y se apartó. El trabajador siguió caminando. Ese cruce dejó algo distinto, no una amenaza directa, una exposición nueva, como si, por primera vez, alguien hubiera puesto palabras donde antes solo había gestos. Por la tarde, el guardia del turno diurno apareció en el área de limpieza. No tenía motivo aparente. Se apoyó contra la pared y miró alrededor.
Cualquier cosa que necesites, dijo sin mirarlo de frente. Avisa. No explicó a qué se refería. Gracias, respondió el trabajador. El guardia se quedó un segundo más, como si fuera a agregar algo. No lo hizo. Se fue. El resto del turno transcurrió sin incidentes visibles, pero con una sensación constante de ajuste, como si el espacio se estuviera reordenando sin mover nada. Al salir, el trabajador notó algo más. Había personas que ya no bajaban la mirada, otras que la bajaban demasiado rápido. Nadie reía igual. En el trayecto de regreso, el cuerpo empezó a soltar la tensión acumulada. Los hombros pesaban, las manos estaban rígidas. Apoyó la cabeza contra el respaldo y cerró los ojos un instante. No pensó en el video, no pensó en el evento, pensó en la pregunta, en que alguien la hubiera hecho, en que ya no se podía deshacer. Esa noche, en otro lugar, alguien abrió una red social y preparó una publicación. El video estaba cargado, el texto, escrito, no lo publicó, todavía no. Pero el silencio que había protegido a muchos empezaba a volverse selectivo. Y cuando el silencio deja de proteger, algo más tiene que ocupar su lugar. La primera versión pública no apareció en redes. Apareció antes, en los pasillos. No fue escrita ni anunciada. Se deslizó en frases sueltas, dichas con cuidado, repetidas en voz baja, ajustadas para sonar razonables. No negaba el video, no lo enfrentaba, lo corría del lugar, lo volvía manejable. El trabajador llegó como siempre. El horario era el mismo, el uniforme también. Pero los saludos ya no se repartían igual. Algunos seguían ahí, otros se interrumpían a mitad de camino, como si hubieran sido pensados y luego descartados. No era rechazo, era prudencia. En el hall, 2 personas conversaban cerca de la entrada. Cuando lo vieron, una de ellas bajó la voz y cerró la frase. «Después vemos», dijo. No era una despedida, era un aplazamiento. El trabajador empujó el carrito sin variar el ritmo. No miró hacia ellos. No hizo falta. El cambio estaba en el aire, denso, contenido. Un poco más adelante, alguien lo llamó por su nombre. No alzó la voz, no lo hizo frente a otros. «¿Tenés un minuto?», preguntó un hombre que no pertenecía a su área. El trabajador se detuvo. El hombre se presentó con naturalidad, como si ya se conocieran. Hablaba con tono neutro, medido, con una cordialidad que no buscaba confianza, sino control del intercambio. «Están circulando algunas cosas», empezó. «Nada grave, pero conviene aclararlas». No dijo quiénes, no dijo qué cosas. El trabajador lo miró. «¿Qué cosas?», preguntó. La pregunta salió limpia, sin desafío, pero obligó al otro a avanzar. El hombre acomodó la postura, sonrió apenas. Que el video muestra solo una parte, que no se ve el contexto completo, que la persona que dio la orden estaba apurada, que no fue personal. Enumeraba con cuidado, como si leyera una lista ya ensayada. El trabajador escuchó sin interrumpir. Notó cómo la respiración se le hacía más lenta, más profunda, como si el cuerpo buscara mantenerse estable. «Y que vos», continuó el hombre, «estabas haciendo tu trabajo, como siempre, nada fuera de lo normal». Ese último punto no cerraba la lista, la encuadraba. No era una defensa, era una reducción. «Yo estaba trabajando», dijo el trabajador, «nada más». El hombre asintió satisfecho. «Exacto», respondió. «Eso mismo». Se apartó con un gesto amable y siguió su camino, como si el intercambio hubiera sido solo una formalidad necesaria. El trabajador retomó el suyo. La sensación no fue de alivio, fue de ajuste, como si alguien hubiera intentado acomodarlo dentro de una historia más conveniente, sin preguntarle. En otro piso, la versión tomaba forma con más claridad.
No podemos dejar que esto se convierta en otra cosa, dijo alguien, con el teléfono apoyado sobre la mesa. No lo va a hacer, respondió otro. Ya se está aclarando. ¿Aclarando cómo? Mostrando que no fue para tanto. Nadie rió. Nadie objetó. La versión empezaba a alinearse. El video seguía sin publicarse de manera abierta, pero ahora aparecía acompañado. No de textos, de explicaciones dichas en voz baja. No fue así. No se ve todo. No conocemos el antes. El trabajador lo percibió en gestos mínimos. Personas que antes sostenían la mirada ahora la evitaban. Otras que medían cada palabra cuando pasaban cerca, como si temieran quedar mal ubicadas. En una sala común, mientras limpiaba, escuchó su nombre otra vez. Él ni se quejó, dijo una voz. Claro, respondió otra. Ni se dio cuenta. El trabajador terminó de limpiar. Ajustó la bolsa con un tirón seco. Empujó el carrito fuera del espacio. No reaccionó. Pero el cuerpo sí. Una presión breve se concentró en el estómago, compacta, estable. No subió a la garganta. No se tradujo en gesto. Se quedó ahí recordándole que estaba presente. Por la tarde, el supervisor lo llamó a un costado, no a una oficina, a un espacio visible, abierto, pero fuera del flujo principal. Mira, dijo, está todo bien. Nadie está diciendo nada raro de vos. La frase era clara. El subtexto, no. Solo queremos que quede claro que esto no fue un conflicto, continuó, que fue una situación aislada, malinterpretada por algunos. El trabajador lo miró sin cambiar el gesto. Sintió cómo los hombros se tensaban apenas, como si el cuerpo reconociera el peso de la escena. Yo hice mi trabajo, dijo. El supervisor asintió. Sí, eso mismo. Es lo que estamos diciendo. La coincidencia no era casual. Por ahora, agregó, seguí con lo tuyo. Evitemos comentarios. Cuanto menos ruido, mejor. No fue una orden, fue una advertencia suave. El trabajador asintió y se fue. No había sido reprendido. Había sido encuadrado. En otro punto del edificio, alguien preparaba un mensaje que no se enviaría todavía. No estaba destinado a redes, era interno, para alinear, para tranquilizar, para cerrar filas. No negaba el video, lo absorbía, lo convertía en algo menor, en una lectura exagerada. Mientras tanto, el video seguía intacto, sin cortes, sin edición, sin contexto agregado, y eso empezaba a incomodar. Porque cada intento de suavizarlo chocaba con lo mismo. La escena no necesitaba interpretación, se sostenía sola. Esa tarde, el trabajador volvió a casa con la misma rutina de siempre. Dejó las llaves, se sentó, respiró hondo. Notó que la tensión del día no se iba del todo. No era cansancio, era una claridad incómoda. Como si hubiera entendido, sin pensarlo, que ahora había dos movimientos en marcha. Uno que empujaba la verdad hacia afuera y otro que intentaba doblarla sin tocarla. En otro lugar, alguien volvió a abrir el video junto a otra persona. «Están diciendo que no fue así», comentó una voz. «¿Y vos qué ves?», preguntó la otra. El silencio se estiró lo suficiente como para volverse respuesta. «Veo lo que pasó», dijo finalmente. «Nada más. Esa noche, por primera vez desde que todo había comenzado, el trabajador revisó el teléfono antes de dormir. No había mensajes nuevos, pero algo había cambiado. Ya no se trataba solo de si el video saldría a la luz, se trataba de quién iba a decidir lo que significaba, y esa disputa silenciosa, medida, estratégica, ya no podía deshacerse sin dejar marca. El día en que el video se volvió público no empezó con un aviso, empezó con una incomodidad más espesa de lo habitual. El trabajador llegó como siempre, el uniforme limpio, el carrito en su lugar, el edificio funcionando con ese orden que pretende ser neutral.
los guardias en sus puestos, las puertas abriéndose a la misma hora, pero las miradas no estaban igual, no todas, no al mismo tiempo. Algunas se apartaban demasiado rápido, otras se sostenían un segundo más, como si esperaran una confirmación que no llegaba. Los saludos aparecían y desaparecían con una lógica nueva, silenciosa, imposible de explicar en voz alta. El trabajador empujó el carrito sin acelerar. No buscó información, no preguntó nada. Siguió el recorrido que conocía de memoria. En el pasillo principal, una supervisora lo llamó con un gesto breve. «Necesito que pases por la sala de reuniones, por favor», dijo. No sonó a urgencia. Sonó a trámite. El trabajador asintió y giró hacia el pasillo lateral. Mientras avanzaba, notó que una puerta se cerraba más adelante, no de golpe, con cuidado, como si alguien hubiera decidido no ser visto. Al llegar a la sala, encontró a 3 personas, 2 de pie, una sentada. Ninguna pertenecía a su área. Un teléfono descansaba sobre la mesa, boca arriba, sin vibrar. Nadie sonreía. «Gracias por venir», dijo la supervisora, sin invitarlo a sentarse. El trabajador permaneció de pie, con las manos cerca del carrito. «Es solo una pregunta sencilla», agregó otro hombre. No dijo su cargo. «¿Vos estuviste trabajando en el evento del otro día?», preguntó. La pregunta ya había aparecido antes, pero esta vez tenía peso. No era curiosidad, era registro. «Sí», respondió el trabajador. «Nada más». El hombre asintió, como si acabara de marcar una casilla invisible. «Bien», dijo. «Gracias». La supervisora miró el teléfono sobre la mesa. Dudó un instante. Lo giró apenas, como si midiera el momento. «Está circulando un video», dijo. «Ya lo viste, ¿no?». El trabajador sostuvo la mirada un segundo más de lo habitual. Notó cómo la respiración se hacía más lenta, más profunda. «Me llegó», respondió. No explicó cómo, no dijo cuándo. Ella asintió y bajó la vista. El silencio se instaló en la sala. No era incómodo, era expectante. Los 3 parecían esperar algo de él. Una aclaración, una defensa, una reacción. No llegó. El hombre de pie aclaró la garganta. «Lo importante es que», empezó, no terminó la frase, porque en ese mismo momento, afuera de esa sala, el control ya no estaba donde creían, en otra pantalla, en otro lugar. El video había salido, no con comunicado, no con explicación. Salió como salen las cosas que ya están listas, primero en una cuenta pequeña, luego en otra, después en espacios abiertos que no tenían relación entre sí. El mismo archivo, sin cortes, sin edición, a veces acompañado por una frase corta, a veces solo, la bolsa cayendo, la risa, la orden, la obediencia inmediata y el silencio posterior. La versión que intentaban sostener chocó contra algo que no admitía réplica, porque ahí estaba la voz, ahí estaba el tono, ahí estaba el gesto. No era una lectura, era un registro. En la sala, el teléfono vibró sobre la mesa. Nadie lo tocó de inmediato. El hombre lo tomó al cabo de unos segundos y miró la pantalla. No hizo ningún gesto brusco, pero algo se desacomodó en su postura, como si hubiera perdido apoyo en un punto invisible. La supervisora extendió la mano. El hombre giró el teléfono hacia ella. Ella leyó. No necesitó más de un segundo. Volvió a dejar el teléfono sobre la mesa, esta vez boca abajo. El trabajador permaneció quieto. Sintió cómo el pulso se marcaba con más claridad en las manos. No se movió. «Bueno», dijo la supervisora en voz baja, «ya está. No era una orden, era una constatación». El hombre intentó recuperar el control con un tono medido. «Esto va a generar comentarios», dijo. «Lo único que necesitamos es que no hables del tema con nadie. ¿Está bien?». El trabajador lo miró. «Yo no hablo», respondió. «No fue desafío, fue descripción». El hombre asintió, incómodo,
Bien, dijo, podés volver a tu turno. El trabajador empujó el carrito hacia la salida. Al abrir la puerta de la sala, el pasillo era el mismo de siempre, pero no funcionaba igual. Dos personas estaban cerca de la máquina de agua. Una sostenía el teléfono, la otra miraba la pantalla. Cuando lo vieron salir, guardaron el dispositivo con rapidez. No bajaron la mirada, lo siguieron con los ojos. No había burla, tampoco lástima. Había una mezcla nueva, difícil de nombrar. En el recorrido de la mañana, el trabajador notó algo inédito. El silencio no lo borraba, lo señalaba. En el comedor, a la hora del almuerzo, el clima ya había cambiado. El video no estaba en todos lados en sentido literal. Estaba en el sentido social. Había cruzado el punto en el que deja de ser novedad y se vuelve referencia. En una mesa, alguien lo reprodujo sin sonido. Otro miró y apretó los labios. «Eso es humillante», dijo una mujer casi sin mover la boca. No dijo para quién, no hizo falta. En otra mesa, alguien intentó sostener la versión razonable. «Capaz no fue así, no sabemos el contexto». La frase se apagó sola. Alguien levantó la vista y dijo, sin elevar la voz, «Se escucha, nada más, se escucha». El trabajador pasó con la bandeja. Notó cómo el estómago se tensaba un instante, compacto, y luego soltaba. No miró a nadie. Se sentó donde siempre. Esa tarde, en un baño, dos personas hablaban sin saber que el sonido viajaba. «¿Ya viste que lo subieron?», dijo una. «Sí, está por todos lados. Dicen que es ella, la de la fundación. No puede ser tan torpe». El trabajador no escuchó esas palabras, pero sintió el cambio general. El sistema estaba siendo observado desde afuera, y esa mirada no se podía apagar. Al final del turno, el supervisor se acercó, no para ordenar, para medir. «¿Todo bien?», preguntó con una voz que intentaba sonar igual que siempre. El trabajador lo miró un segundo. «Sí», dijo. El supervisor asintió y se fue. Pero ahora, detrás de ese «todo bien», ya no había solo una jornada cumplida. Había exposición. Una verdad pública que no había sido empujada por el trabajador, ni defendida. Solo había ocurrido. Y cuando la verdad se vuelve pública sin que la víctima la reclame, el mundo queda obligado a reaccionar. No siempre para hacer justicia, a veces para protegerse. La reacción no fue inmediata. Después de que el video se volvió público, hubo un silencio breve que muchos confundieron con aceptación, como si el sistema, cansado, hubiera decidido dejar que la verdad se acomodara sola. No era eso. Era cálculo. El trabajador llegó al día siguiente con la misma rutina. El uniforme limpio, el carrito en su lugar, la entrada funcionando con normalidad. Nadie lo detuvo. Nadie lo llamó a una sala. Nadie hizo un comentario que pudiera leerse como apoyo. Ese detalle fue el primero, porque cuando algo incomoda de verdad, el sistema rara vez lo enfrenta de manera directa. No discute, no niega, ajusta, cobra por otro lado. En los pasillos, el clima había cambiado otra vez. Ya no era incomodidad moral, era reorganización, conversaciones más cerradas, puertas que permanecían entornadas, personas que antes saludaban con naturalidad y ahora asentían desde lejos, marcando una distancia nueva, no hostil, defensiva. El trabajador empujó el carrito con el mismo ritmo de siempre, pero el cuerpo iba más atento, los hombros ligeramente elevados, las manos firmes en el manillar, no por miedo, por anticipación. En el área administrativa, alguien miraba una pantalla llena de mensajes. No se trataba del video. Se trataba de lo que había provocado. Comentarios externos, llamadas incómodas, nombres que aparecían asociados a preguntas que nadie quería responder. El problema ya no era la escena, era el efecto. «Esto se nos fue de las manos», dijo alguien detrás de una puerta cerrada. «No por él,
respondió otra voz. ¿Por cómo quedó ella? ¿Y por dónde apareció? La mujer del video ya no era solo una figura adinerada. Era un nombre reconocible, una fundación, un apellido vinculado a donaciones, eventos, fotos con autoridades. La verdad no solo había mostrado una humillación, había desordenado relaciones. El trabajador no sabía nada de eso, pero empezó a sentirlo. A media mañana, una supervisora se acercó con una carpeta en la mano. No parecía molesta, tampoco incómoda. Parecía cuidadosa, como si cada palabra tuviera que pasar un filtro previo. «Tenemos que hacer un ajuste en tu recorrido», dijo. «Nada grave. Reorganización». No era una pregunta. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó él. La supervisora bajó la mirada un instante, como si buscara una palabra que no comprometiera demasiado. Por ahora, ese por ahora quedó suspendido, pesado. El nuevo recorrido lo alejaba de las zonas visibles, menos tránsito, menos cruces, menos ojos encima. No era un castigo declarado, era una reubicación silenciosa, fácil de justificar en papeles. El trabajador asintió. «Está bien», dijo. No preguntó por qué, no pidió explicaciones, y eso, para algunos, fue un problema, porque la pasividad ya no servía para encuadrarlo como parte del trabajo. Ahora no reaccionaba, no se defendía, no se quejaba, no atacaba, no colaboraba con ninguna versión. En otra oficina, alguien puso sobre la mesa una pregunta que nadie había querido formular en voz alta. «¿Y si esto escala?». «No debería», respondió otra voz. «Ya pasó el pico». «No hablo de redes», dijo el primero. «Hablo de acá adentro». El silencio que siguió fue más denso, porque el video no solo había generado rechazo hacia ella, había activado algo más incómodo, gente revisando escenas propias, silencios propios, órdenes propias que antes parecían normales. Eso no se controla con comunicados. Al mediodía, el trabajador almorzó en un espacio distinto al habitual. No por elección, por recorrido. Se sentó solo. Apoyó la bandeja. Comió despacio. A unos metros, 2 personas hablaban sin mirarlo. «Dicen que van a cortar el vínculo», comentó una. «Con ella, con todo lo que huela a eso. Y él no importa». La frase no fue dicha con desprecio. Fue dicha como diagnóstico, seca, sin emoción. El trabajador terminó de comer, limpió la mesa como siempre, se levantó sin apuro. En el pasillo se cruzó con alguien que no conocía, un hombre bien vestido. No era del edificio, no llevaba credencial visible. Se notaba que no estaba ahí por casualidad. El hombre lo miró un segundo más de lo habitual. «¿Vos sos?», empezó. El trabajador se detuvo. «Trabajo acá», respondió. Nada más. El hombre asintió como si hubiera confirmado algo que no necesitaba decir en voz alta. Se alejó sin presentarse. Ese cruce dejó una sensación distinta, no de amenaza, de interés externo, y eso era nuevo. Por la tarde, el supervisor volvió a llamarlo. Esta vez no fue amable, tampoco agresivo, fue administrativo, preciso. «A partir de mañana vas a cubrir el turno de la noche por unos días», dijo. «Falta personal». El trabajador lo miró. «Estoy asignado al diurno», dijo. «Lo sé», respondió el supervisor. «Es temporal». Otra vez esa palabra. Temporal. El trabajador asintió. «Está bien», dijo. No preguntó cuánto duraría. No preguntó por qué él, pero el cuerpo reaccionó. Un calor breve subió por el pecho y se quedó ahí, compacto. No se transformó en gesto, no buscó salida. En una reunión interna, alguien puso palabras a lo que hasta entonces había sido solo intuición. No podemos parecer que lo premiamos. ¿Premiar a quién? A él, con atención, con cuidado, con visibilidad. No se le está dando nada. «Exacto», respondió la voz. «Y así tiene que seguir siendo». El problema ya no era la humillación inicial, era que el acto posterior
El silencio, la obediencia, la falta de revancha, había desarmado todas las respuestas habituales. No había error que corregir, no había exceso que sancionar, solo quedaba el costo de haber quedado expuestos. Esa noche, al salir más tarde de lo habitual, el trabajador notó algo que no había ocurrido antes. Había personas esperándolo afuera, no una multitud, dos, una mujer y un hombre. No tenían cámaras profesionales, solo teléfonos en la mano. No se acercaron de inmediato, esperaron a que él pasara. «Disculpa», dijo la mujer, «¿sos vos el del video?» La pregunta fue directa, sin morbo, sin agresividad. El trabajador se detuvo. «Trabajo acá», respondió. La mujer asintió. «Solo queríamos decirte», empezó y se detuvo, «que no estuvo bien lo que te hicieron». No pidió entrevista, no pidió explicación, solo eso. El trabajador sostuvo la mirada un segundo. Sintió cómo algo se acomodaba adentro, lento, sin euforia, como cuando el cuerpo reconoce un apoyo inesperado. «Gracias», dijo. Nada más. Siguió caminando. Detrás de él, el sistema seguía moviéndose, ajustando turnos, reordenando recorridos, cerrando filas con discreción, pero algo ya había cambiado de forma irreversible. La verdad había salido, la gente había mirado, y ahora el costo no era para quien había obedecido en silencio, era para quienes creyeron que nadie iba a ver. La resolución no llegó con un anuncio formal. Llegó cuando el sistema entendió que seguir ajustando en silencio ya no evitaba las marcas, solo las desplazaba. El trabajador entró esa noche por una puerta lateral. El turno nocturno tenía otra lógica, menos gente, menos ruido, luces más frías. El edificio parecía más grande cuando estaba casi vacío. Cada pasillo ampliaba los sonidos. Cada rueda del carrito dejaba un eco breve, medido. Empujó el carrito con el mismo ritmo de siempre. No había cámaras, no había curiosos, pero había atención. En una oficina cerrada, una voz hablaba por teléfono con un cuidado extremo. No, no es una discusión de versiones. El video es claro. Sí, entiendo, pero no podemos quedar asociados a eso. El trabajador pasó sin detenerse. No escuchó nombres. No necesitó hacerlo. El tono bastaba. Esa noche, algo empezó a moverse sin él. En redes, el video ya no era solo viral. Había cambiado de lugar. Medios digitales lo tomaron con distancia, sin adjetivos excesivos. Artículos cortos, opiniones medidas. No preguntaban qué pasó, sino cómo fue posible. La mujer del video dejó de aparecer en invitaciones públicas. Una fundación suspendió eventos hasta nuevo aviso. Un comunicado breve circuló sin firma visible, sin fechas, sin promesas. No era una disculpa, era un repliegue. El trabajador no vio nada de eso. Seguía limpiando. En un descanso corto, se sentó junto a la pared, apoyó los codos en las rodillas. Cerró los ojos un instante. El cuerpo acusó el cambio de turno. Cansancio en la espalda, una rigidez leve en los hombros. No fue queja, fue registro. Respiró hondo y se puso de pie. Al avanzar por el pasillo, notó a alguien esperándolo al final. No llevaba uniforme, no tenía el teléfono en la mano. Era el mismo hombre de días antes, el que no llevaba credencial. «Buenas noches», dijo. El trabajador se detuvo. «Buenas», respondió. «No te voy a quitar tiempo», continuó el hombre. «Solo necesitaba decirte algo en persona». Hablaba con cuidado, no con nervios, con cálculo. «Hubo una revisión», dijo. «No por vos, por lo que pasó». El trabajador no respondió. Sintió el pulso marcado en las manos, estable, sin apuro. «Se tomaron algunas decisiones», agregó el hombre. «Cambios que no van a figurar en ningún comunicado». Hizo una pausa breve. «Suficiente. Ese tipo de escenas no se van a repetir». No dijo dónde,
No dijo con quién. El trabajador sostuvo la mirada un segundo. «Está bien», dijo. Nada más. El hombre asintió, como si hubiera recibido exactamente la respuesta esperada. Se fue sin extender la mano, sin cerrar con una frase de más. No hubo agradecimientos, no hubo promesas, solo un cierre discreto. Al salir del edificio, al final del turno, el trabajador notó algo distinto. No personas esperándolo. Un silencio diferente. Los guardias no evitaron la mirada. La sostuvieron con naturalidad. Uno abrió la puerta antes de que el trabajador llegara. No dijo nada. Lo hizo y se apartó. Ese gesto era nuevo. A la mañana siguiente, ya en su turno habitual, el cambio fue evidente sin ser anunciado. Volvió a su recorrido original. Nadie explicó por qué. Simplemente ocurrió. Las zonas visibles estaban otra vez en su lista. El tránsito era el de siempre, pero el comportamiento no. En un pasillo, una mujer se detuvo al verlo pasar. «Buen día», dijo. No fue automático, fue consciente. «Buen día», respondió él. En una oficina, alguien se levantó para sostenerle la puerta. En otra, una conversación se interrumpió y no volvió a retomarse hasta que él se fue. No por incomodidad, por cuidado. En el comedor, el video ya no se reproducía. No hacía falta. La escena había sido absorbida por la memoria del lugar. Se hablaba de otras cosas, pero con una línea nueva que nadie cruzaba. En una mesa cercana, alguien dijo: «Eso no se hace». Nadie preguntó a qué se refería. El trabajador comió en silencio. El cuerpo estaba cansado pero estable. La tensión de los días anteriores ya no se concentraba en el pecho ni en el estómago. Se había ido soltando sin ceremonia, como algo que deja de ser necesario. Por la tarde ocurrió algo que nadie había previsto del todo. La mujer del video apareció en una nota breve. No habló del incidente. Habló de aprendizaje, de momentos desafortunados, de valores que se revisan. No hubo pedido de perdón, no hubo explicación, pero se retiró. Y ese retiro fue suficiente, porque la justicia que se había producido no necesitaba palabras suyas. Había ocurrido en otro plano, en el que las invitaciones se detienen, en el que los eventos se cancelan, en el que los nombres dejan de circular. El trabajador terminó su jornada y salió como siempre. En la vereda, 2 personas lo reconocieron. No se acercaron, no sacaron teléfonos, asintieron. Él devolvió el gesto y siguió caminando. No hubo aplausos, no hubo discursos, pero algo había cambiado de lugar. La escena inicial, la bolsa en el suelo, la risa, la orden, ya no funcionaba como humillación. Funcionaba como prueba, una prueba de algo que ya no podía sostenerse sin costo. El trabajador llegó a casa y dejó las llaves donde siempre. Se sentó, apoyó la espalda, cerró los ojos un momento, pensó, sin palabras claras, en la noche del evento, en el gesto de agacharse, en el silencio que había seguido. No sintió revancha, no sintió triunfo, sintió algo más preciso. Respeto, no hacia él como individuo, hacia el límite que había marcado sin decir nada, porque no había levantado la voz, no había exigido reparación, no había pedido justicia, solo había hecho lo que hizo. Y el mundo, obligado a mirarse, había tenido que moverse. La bolsa había caído al suelo una sola vez, pero lo que se levantó después ya no volvió a tocarlo. El tiempo siguió avanzando. No volvió a ser exactamente el mismo, pero tampoco se volvió extraordinario. Los días conservaron su estructura, turnos, recorridos, horarios. El edificio mantuvo su ritmo. Las luces se encendían y se apagaban a la misma hora. Los pasillos se llenaban y se vaciaban como siempre, pero algo había quedado colocado en otro lugar. El trabajador continuó con su rutina sin ajustes visibles. Nadie volvió a mencionarle el video. Nadie pidió aclaraciones tardías. Nadie intentó reabrir la escena. El silencio regresó, pero ya no servía para borrar.
servía para recordar. En los gestos cotidianos apareció una frontera nueva, órdenes dadas con cuidado, risas que no terminaban de salir, frases que se detenían antes de cruzar cierto punto, no por miedo a él, por conciencia del límite. El nombre de la mujer fue desapareciendo sin estruendo. No hubo anuncio ni explicación. Simplemente dejó de aparecer donde solía estar. Los eventos siguieron con otros nombres, otras caras, otros discursos. Nadie habló del cambio. No fue necesario. El sistema había entendido algo que no se escribe, que hay escenas que, una vez vistas, no se pueden desver, y que no todas las humillaciones quedan donde se las empuja. El trabajador nunca pensó en términos de victoria, tampoco en derrota. La palabra justicia apareció alguna vez en boca ajena, pero no se quedó con él. Lo que permaneció fue más simple: calma. No la calma del que gana algo, sino la del cuerpo que deja de sostener una tensión constante. Los hombros bajaron, la respiración recuperó su ritmo. Entrar a un lugar dejó de ser un gesto anticipado. Semanas después, alguien nuevo le pidió que recogiera algo del suelo. El tono fue neutro, correcto. «Cuando puedas», dijo. El trabajador asintió y lo hizo. Nadie miró esperando reacción. Nadie rió. La escena ocurrió y terminó ahí. Ese fue el verdadero cambio. No se trataba de respeto hacia él como individuo, sino hacia la línea que había quedado marcada aquella noche. Una línea que no gritó, no señaló, no acusó, simplemente quedó. El trabajador siguió viviendo sin relatos épicos, sin entrevistas, sin reconocimientos públicos. No necesitó contar la historia para saber que algo importante había sucedido. Lo supo por lo que ya no pasaba, por las órdenes que no se daban, por las risas que no aparecían, por las miradas que ahora pensaban antes de bajar. A veces, al final del día, recordaba la bolsa cayendo sobre la alfombra roja, el gesto automático de agacharse, el silencio que vino después. No lo hacía con enojo, tampoco con orgullo. Lo hacía como quien recuerda un punto exacto donde algo se acomodó sin ruido. La humillación había sido pública, la justicia también, pero no llegó con aplausos ni disculpas. Llegó cuando el mundo entendió que ciertas cosas, una vez vistas, ya no pueden repetirse sin costo. Y él, sin levantar la voz ni reclamar nada, había dejado esa verdad a la vista de todos. A veces la injusticia no se enfrenta con gritos. A veces se deja a la vista y el mundo hace el resto. ¿Alguna vez viste una humillación que nadie detuvo en el momento, pero que después cambió la forma en que todos miraban? Si esta historia te dejó pensando, en el siguiente video verás otra escena distinta, otro lugar, otra víctima silenciosa, donde una sola decisión humilde vuelve imposible seguir mirando hacia otro lado, porque hay verdades que no necesitan defensa. Solo tiempo para que todos las vean.